Fue en medio del caos cuando la paciente se dirigió a mí con una mirada escalofriante. A través del tubo de su boca pronunció palabras que me helaron hasta los huesos. Todos en este piso van a fallecer. Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Era enfermera en el Hospital General durante la pandemia. Aquella noche, como muchas otras, me tocó atender el piso de casos graves de COVID-19. La tensión en el aire era palpable, pero ya estábamos acostumbrados a lidiar con situaciones desafiantes. Sin embargo, lo que viviría esa noche sería muy diferente a todo lo que había experimentado hasta entonces. Era una noche oscura y lluviosa. La tormenta fuera del hospital parecía reflejar la turbulencia que se vivía dentro. Mientras estaba de turno, llegó una persona que se veía extrañamente joven para la edad que decía tener. En su expediente aparecía que tenía 59 años, pero fácilmente se veía a la mitad de sus 30. Llegó en un estado gravísimo con dificultades respiratorias severas, por lo que tuvimos que actuar de inmediato. La entubamos y comenzamos a trabajar en su estabilización. Pocos minutos después de su ingreso, comenzó a oscurecerse en el hospital. No era raro que ocurrieran cortes de energía durante una tormenta, pero la verdad es que la señora que acababa de entrar nos daba una vibra muy extraña. El ambiente se sentía muy pesado. Su mirada era penetrante y, a pesar de estar entubada, parecía inquieta. Fue entonces cuando la atmósfera en la sala cambió por completo. La paciente empezó a convulsionar y a emitir sonidos guturales que helaron la sangre en nuestras venas. Era increíble que pudiera gritar con el tubo endotraqueal en su garganta, pero sus palabras eran incoherentes y aterradoras. Intentamos estabilizarla desesperadamente mientras ella forcejeaba y repetía palabras incomprensibles. Fue en medio de aquel caos cuando la paciente se dirigió a mí con una mirada escalofriante. A través del tubo en su boca, pronunció palabras que me helaron hasta los huesos. «Todos en este piso van a fallecer», dijo con una voz lúgubre y siniestra. Luego, con una maliciosa sonrisa en su rostro, añadió: «Tu abuela te manda saludos desde el infierno». El terror me invadió al instante. Mi abuela había fallecido solo 3 días antes, también a causa de COVID. No había manera de que esta paciente pudiera conocer ese detalle íntimo de mi vida. Mi mente se llenó de pensamientos confusos y aterradores mientras continuábamos luchando por mantener con vida a la paciente. Mientras trataba de procesar la situación, algo aún más extraño comenzó a suceder. Las luces parpadeaban y se apagaban, las alarmas de las máquinas se volvían ensordecedoras sin razón aparente, y la temperatura de la habitación parecía descender de manera alarmante. La paciente, con sus ojos inyectados de sangre, empezó a murmurar en un idioma antiguo y desconocido, como si estuviera canalizando algo más allá de nuestro mundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la paciente se calmó y sus signos vitales se estabilizaron. La tormenta continuaba afuera, pero la paz regresó a la sala. Pero esa noche, esa experiencia quedó marcada en mi memoria para siempre. Nunca pude entender lo que sucedió. ¿Fue solo una coincidencia espeluznante o algo más siniestro? Mi abuela me mandaba saludos desde el infierno, según la paciente, pero yo nunca sabría la verdad detrás de esas palabras. Solo sé que esa noche, en medio de la pandemia y la oscuridad de la tormenta, experimenté el miedo más profundo y perturbador de mi vida, un miedo que trascendió los límites de lo que podía comprender. Espero que estés disfrutando de esta escalofriante historia hasta ahora, pero antes de continuar sumergiéndonos en el mundo del miedo, quiero recordarte lo fundamental. Suscríbete a Testigos del Miedo, así que, si aún no lo has hecho, despliega tu valentía y apóyanos suscribiéndote al canal. No querrás quedarte fuera de esta pesadilla colectiva. Ahora, sin más demora, volvamos a sumergirnos en la oscuridad y el misterio. Esa noche, la pesadilla parecía no tener fin.
Después de los eventos terroríficos con la paciente que emanaba una mala vibra inexplicable, los sucesos macabros continuaron hasta altas horas de la madrugada. Los fenómenos paranormales persistieron y la temperatura en el piso de casos graves de COVID-19 seguía cayendo de forma inusual, a pesar de los esfuerzos de los sistemas de calefacción. Las luces intermitentes, las alarmas enloquecidas y los susurros inquietantes llenaron el ambiente. Nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo. A medida que avanzaba la noche, la situación de los pacientes empeoraba rápidamente. Uno a uno, todos los que se encontraban en ese piso comenzaron a experimentar complicaciones graves. Los monitores mostraban signos de colapso, y a pesar de los esfuerzos frenéticos del personal médico, no se podía detener el deterioro. En un lapso aterradoramente breve, todos los pacientes fallecieron por complicaciones severas del virus. Lo más espeluznante de todo fue lo que ocurrió después, cuando finalmente la paciente aterradora también perdió la vida. Nadie quería acercarse a su cuerpo. Incluso sus propios familiares se negaron a estar cerca de ella. Con una mezcla de temor y repulsión, llevaron su cuerpo a una fosa común, sin ningún tipo de ceremonia o despedida apropiada. La atmósfera en el hospital seguía siendo opresiva, como si la presencia de esa mujer hubiera dejado una marca permanente de inquietud y malestar en el lugar. Los empleados del hospital hablaban en susurros de lo que habían presenciado esa noche y de la extraña conexión entre la paciente y la serie de eventos paranormales que llevaron a la muerte de todos en ese piso. La historia de esa noche siniestra se convirtió en un tabú en el hospital y muchos prefirieron no mencionarla, pero aquellos que vivieron esa experiencia aterradora sabían que algo sobrenatural y escalofriante había ocurrido. La noche en que la paciente misteriosa pronosticó la muerte de todos en ese piso se convirtió en un mito espeluznante que atormentaría a los empleados del hospital durante mucho tiempo, recordándoles que en medio de la oscuridad y la enfermedad hay fuerzas más allá de la comprensión humana que acechan en las sombras. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.